El título del mensaje de esta tarde: la minoría bienaventurada. Vamos a empezar por un párrafo que allí les compartí, Filipenses 2, 1 al 4, una exhortación clara de Dios a la iglesia por medio de Pablo, para que por medio de esa exhortación de Pablo a la iglesia de Filipos llegue a nosotros por el mismo Espíritu, y que obviamente por la gracia de Dios podamos ponerlo en práctica, pero mirar también que es algo que vamos a ver que muchas veces lo practica la minoría y no la mayoría, salvo que esa minoría se convierta en una mayoría en sí misma por escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Este es el mandato, diría, que Dios nos da a mirar hacia afuera de nosotros, no solo por lo nuestro. No dice la palabra que no atendamos lo nuestro, que no proveamos para nuestra familia. Es clara la palabra en este sentido. Dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Evidentemente hay una dedicación primaria de cada cristiano, particularmente del jefe de hogar, de proveer recursos, ejemplo, contención, dirección a la familia que dirige, lo propio también para una congregación, promover este tipo de estilo de vida, el de la unanimidad, el del mismo sentir. Y eso sin duda traía gozo a Pablo, porque le decía, si hay todo esto, si ustedes tienen un consuelo de amor, comunión por aquí, algún afecto entrañable, hay testimonios del amor de uno, de otro, dio la vida uno, la perdió el otro por la causa de Cristo, porque lo llevaron preso los romanos, o vaya a saber, ¿no? Imagínense en aquel tiempo, si alguna misericordia que alguien ha alcanzado, bueno, háganme un favor, dice Pablo, completen mi gozo, ya que hay estas cosas lindas en la congregación, háganme un favor, dice Pablo, ¿no? Pues lo dice como pidiendo, ¿no? Háganme un favor, sientan lo mismo todos, ¿no? Tengan el mismo amor, estén unánimes, sientan una misma cosa. Eso alegra el corazón de un papá, y los que son papás grandes, cuando tienen muchos hijos ya más grandes, que a veces tienen problemas más serios, porque es más natural que los hijos pequeños peleen, ¿no? Los que han sido hermanos de muchos, díganme si no se ha peleado, inclusive hasta las manos con sus hermanas o su hermano, ¿sí? Bueno, se han peleado y mucho, pero eso a su papá no le trajo mayor aflicción. En tal caso, un par de retos, un par de disciplinas, un par de gritos, ¿no? Y todo en orden. Pero cuando ya los hijos son más grandes, ya los papás no pueden dar un par de gritos, a veces pueden dar un par de gritos, pero los otros gritan más fuerte, ¿no? Depende del nivel de respeto y temor santo, que tengan a sus papás. Pero en general ya duele al papá que sus hijos peleen, que se peleen ya siendo casados, con hijos grandes, duele. Lo mismo pasa con un pastor que ve que sus miembros de Filipos no están unidos. No trae gozo. Ahora, trae gozo
el hecho de saber que hay unanimidad, o sea, aleja una carga del pastor, en este caso del apóstol, del líder, del que le toca liderar. Pero le da la clave de cómo debería ser esta forma de completar el gozo, que en realidad también es el gozo de Dios, ¿no? Porque debemos ser solícitos en guardar el vínculo del Espíritu, ¿no? Por medio de la paz, el vínculo de amor que tenemos los cristianos, que lo hace el Espíritu Santo. Ya ven cómo ustedes sienten cariño, y cada uno se puede fijar adentro por los hermanos de San Juan, que quizás muchos de ustedes no han conocido, como los de San Juan, pueden saber que hay un cariño que no se puede definir por otros hermanos que no conocen, pero que respetan. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que une a su iglesia universal a través de su Espíritu Santo, el amor que Él pone, a pesar de vivir en diferentes provincias, en diferentes partes del mundo. Pero justamente lo que produce la unanimidad, el mismo sentir, tener el mismo amor, sentir lo mismo, todo lo que está en el verso 3, es lo que emerge o resulta de buenas relaciones interpersonales entre los miembros de una congregación local. Es fácil relacionarme con los hermanos de San Juan porque yo no tengo ningún problema con ellos. ¿Qué problema tengo con ellos? ¿O qué problema tienen conmigo siendo pastor y predicador? Nada. ¿Pero por qué? Y porque no nos relacionamos de cerca, naturalmente. ¿Qué problema va a haber? Sería el colmo, ¿no? Sí, ¿no? Y es más, sentimos lo contrario, un gozo, un deseo de bienvenida, que se sientan bien, se sientan bienvenidos todos. Y como toda persona, ¿no? Queremos que se sienta bien, pero fundamentalmente que pueda creer en el amor y la verdad de Cristo. Pero es más difícil que eso acontezca cuando estamos dentro de la trinchera tirando todos al enemigo y cuando se le acaban las balas a uno, se le acaba al otro o alguno le manotea algo, entonces hay pequeñas diferencias, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con las relaciones interpersonales ya cercanas, propias de una congregación local donde hay seres humanos sin alas, no como los ángeles santos que tienen alas y son perfectos. Nosotros fuimos hechos perfectos en nuestro espíritu, pero todavía somos imperfectos en nuestra naturaleza humana y nuestra manera de pensar no es absolutamente perfecta, por lo tanto debe ser alineada mediante la voluntad y el conocimiento de la palabra. Guarden esto. Nuestra manera de pensar debe ser alineada mediante la voluntad, la predisposición, el aprender de la palabra, el aprender juntos, el practicarlo y también eventualmente enseñarlo a los de menor rango espiritual. Los consejos que da Pablo para lograr esto de la unanimidad, el mismo sentir, el mismo afecto, creo que ustedes dijeron, no, ¿qué queremos tener? ¿Una iglesia de gente que se divide o de gente unida, luchadora, encantadora? ¿Qué le gustaría? No hace falta que me respondan. Bien, la Biblia tiene una respuesta muy interesante, pero nos da las claves, las acciones concretas y no abstractas o palabras generales o hechos así muy generales, como diciendo, bueno, ámense. Bueno, es una palabra muy amplia, ¿no? ¿Cómo se lleva el amor a la práctica? Bien, no hagan nada para contender. No hagan nada para confrontarse o por vanagloriarse. Cosas que es muy natural que pasa. Ustedes recuerdan estar en el aula. ¿Qué pasa cuando sale un alumno, un compañero de clase que se hace el canchero, el sabelotodo? ¿Qué le pasa a los otros alumnos? Que dicen, pero este qué se la da, este traga, cabezón, no sé, 4 ojos, le dicen de todo. ¿O no? Siempre, ¿por qué? Porque es el resultado de la vanagloria. Se agrandó más de lo que le correspondía.
se sintió superior al resto de sus compañeros. Más allá de que eventualmente estudió la lección esa noche, la noche anterior, y le fue bien en la lección, entonces se sintió más que los demás, lo expuso, lo dijo, y claro, se le vino todo el curso encima. ¿No pasa? ¿No pasaba? Bueno, eso es vanagloriarse. Bueno, si nosotros de igual manera en la iglesia de Cristo exponemos nuestras buenas obras para que todo el mundo nos aplauda, y todo el mundo no nos va a aplaudir, dice, ¿de qué se la da este? De súper santo, de súper bueno, de súper colaborador del pastor. Y bueno, ahí empiezan las frases feas. No me agradan para nada, pero son feas. Antes viene, por otro lado, al revés, en vez de estar chocando, en vez de estar exponiendo su buena obra con humildad, o sea, con una actitud de bajo perfil, estimando al resto como si fuesen superiores, aunque quizás no lo sean. La Biblia no dice que lo sean, sino que aunque no lo sean, que los consideremos como si así fuese. Porque la idea no es decir, bueno, yo sé más que el hermano. Sí, pero no te consideres como más, aunque sabes más en algún área, porque en otra no, porque no todos sabemos todo. En la iglesia de Cristo todos somos buenos para algo y nadie es bueno para nada, salvo los buenos para nada. Pero creería que nadie se identifica yo soy un bueno para nada, a menos que tenga una bajísima autoestima que se la vamos a subir, pero en la calle. Diciendo, hermano, vos no podés pensar así, en realidad vos te estás justificando. Vos lo que no querés es hacer nada para justificar tu inacción. Echar la culpa a otro y decir, no, yo no sé nada, yo así no trabajo. No. No me vengas con excusas, porque desde que se inventaron las excusas se acabaron los culpables. La idea es que estimemos a los demás como si fuesen gente que tiene un alto grado, un mayor grado que nosotros en diferentes áreas, o como mayor edad, mayor reputación, mayor posición, mayor autoridad. En definitiva, como si fuesen mayores. Y aquí viene otro punto importante, porque es algo que es propio de estos últimos, de este último siglo XXI, y que venía tomando vuelo ya en el siglo XX, sobre el final del siglo XX. El mirar lo suyo propio, el ponerse uno en el centro. Hoy estamos en el clímax donde la egolatría, el yo como centro del universo, la personalización de todo, la personalización de la fe, de la iglesia, de las creencias, ha impulsado a hacer núcleos más pequeños de personas, vivir, ya lo ve a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, ve pequeños reductos de gente que se rebeló contra otras y formó pequeños grupos donde a su vez esos pequeños grupos tienen entre sí otra vez problemas. Pues no son grupos de armonía, son grupos de conflicto interior. Y eso viene justamente de simplemente esta realidad que busca cada uno lo suyo propio, en vez de poner eso en su lugar y también lo de los otros. Y también por lo de los otros. Mirar por lo de los otros. Pero como ven, esto no lo hace la mayoría, esto lo hace la minoría, porque si no el mundo no estaría así. Lo que pasa es que el mundo no está, o la iglesia no está en un compartimiento estanco. ¿Qué es un compartimiento estanco? Un compartimento totalmente separado de su entorno. Por ejemplo, un compartimento estanco sería un compartimento donde el agua no entra o no sale, donde no se transfiere un fluido de un lado al otro. Bueno, la iglesia no está en un compartimento estanco dentro de la congregación y lo que pasa en el mundo pasa y la iglesia no es permeada, no es infectada, no es influenciada. Sí, lo es. ¿Y cuál es el problema? Que el mundo influencia a través de la televisión, las redes sociales, las relaciones con otras personas, influencia y convierte a los cristianos más débiles o menos maduros, vamos a decirlo así, en personas que también comienzan a mirar lo suyo propio sin mirar también lo de los otros.
sin darse cuenta, los jóvenes, ustedes vean los jóvenes, y vamos a hablar de nuestros jóvenes, de nuestra iglesia, que no los estoy ni criticando, ni despreciando, ni mucho menos, simplemente veo el resultado de la influencia de lo que tienen en la escuela, en la cultura, en las redes sociales, y es sobre uno, es algo que lamentablemente viene de nuestra naturaleza humana, el deseo que así nacemos todos, ¿no? Cuando somos niños pequeños queremos sacarle todo a mamá, a papá, a los hermanos, queremos sacarle, si hay dos chiquitos, uno le saca el chupete al otro, ahí ya arrancamos. Yo quiero el chupete, el de él y el mío, los dos para mí. No me importa si el otro grita. ¿Sí? Hoy pasa lo mismo, yo quiero la milanesa y la mía, las dos para mí. No importa si el otro grita. Eso lo hacíamos cuando éramos adolescentes. ¿Y ahora que somos grandes? Bueno, algo así también, pastor. Bueno, ese es un problema. Porque no está mirando por lo de los otros también. El papá, el mamá le dice, hijo, partí la milanesa, mitad y mitad. Es la que hay ahora. Estamos en tiempos difíciles. Aunque sea de soja, no importa. Para un lado y para el otro. Aprender en casa. Y esto se practica en la iglesia, pero empieza por casa. Bien. Mira el ejemplo de la primera iglesia. Miren, ustedes saben, ¿no? En Hechos 4:32 se cuenta un poquito de la primera iglesia y decía, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Otra vez que Pablo pedía, por supuesto, muchos años después, pedía a la iglesia de Filipos, pero ya la primera iglesia lo practicaba. Parece que la iglesia de Filipos, aunque tenía muchas cosas lindas, le decía, completen mi gozo. La iglesia de Filipos es una iglesia linda, pero Pablo decía, terminen de lo que van a hacer, háganlo bien, ¿no? Si empezaron a hacer una iglesia amorosa, bueno, sean una iglesia amorosa en toda su plenitud, no en pedacitos, no en casitas o en grupitos. Séanlo como una iglesia toda, como Dios manda, ¿no? Por eso está entendiendo que esto no es la práctica de la mayoría, sino de la minoría. Después vamos a ver por qué bienaventurado, ¿no? Y la multitud de los que habían creído de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto habla otra vez de lo mismo. O sea, parece que lo común llegó hasta lo material. Hasta ese punto llegó ese sentido de decir lo que después dice también, ¿no? Y sino que tenían todas las cosas en común. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ninguno decía ser suyo propio nada. Hoy nosotros decimos con toda libertad y con toda justicia, no hay problema, nadie se lo reclama, lo mío es mío. Yo con mi vida, mi plata hago lo que quiero, con mi tiempo hago lo que quiero. Eso decimos. Bueno, así decirlo a secas ya no estaría tan bien, porque habla de una cierta ya penetración de la ideología, esta yoísta del mundo, este pensar en lo mío solamente y no en mi congregación. Pensar, bueno, mientras yo esté bien, oramos por los hermanos y bueno, los apoyamos, un mensajito y ya está. Pero, como están ahora la discusión, ¿no? Que Dios bendiga a la iglesia, pero que no toque lo mío. ¿Sí? Que Dios pase, lo sustente las pruebas, pero que no me toque la prueba a mí. Y por allí eso es sentirse como al margen, ¿no? Recuerden este principio, ¿no? Cuando un miembro se duele, todo se duele. Y cuando un miembro se goza, todo el mundo se goza. Eso no es apagar una llave, bueno, prendemos la llave del gozo y no. Eso tiene que ver con una relación ya que se va profundizando, donde el amor sufre y goza al mismo tiempo, ¿no? Pero no por lo propio, sino por lo del otro. Y esto, hermanos, lleva tiempo y lleva tiempo de comunión. Digan conmigo, tiempo de comunión. Así como el piloto gana su seguridad y su reputación por las horas de vuelo, así el cristiano, de alguna manera semejante, también crece en su relación, en sus horas de relación con Dios y con la iglesia. Si usted no se relaciona con otros nunca puede sentir lo mismo.
porque no va a poder pensar en lo del otro, sino siempre va a pensar en lo de uno y desde la perspectiva de uno nada más. Digo esto porque esto es muy común en el mundo. Usted lo puede ver todos los días en su trabajo, en su entorno, en su barrio. ¿Sí? Bueno, le robaron a fulano, no es mi caso, qué sé yo, se arregle como pueda. O fulano está mal, bueno, qué sé yo, no es mi pariente, qué sé yo. Ya hay muchos problemas. Bueno, obviamente eso es porque, bueno, uno no le puede solucionar a todo el mundo su vida, pero en la Iglesia de Cristo ya somos una familia, si es que somos familia, ¿o no? No somos extranjeros ni peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, lo interesante es que en esta condición no era que quedaba ahí nomás. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. No me extraña porque a los humildes Dios le da mayor gracia. Y si decían, como le decía Pablo a los de Filipos, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, veo que esa actitud de humildad atrae consigo la gracia de Dios. Porque gente que no se siente autosuficiente o no dependiente de lo demás, sino yo necesito de mi iglesia, necesito de mis pastores, necesito de mis mentores, de mis compañeros de trabajo y necesito fundamentalmente de Dios. Dios hizo así las cosas. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, porque cuando está solo comienza a pensar de una manera diferente a la que debiera. Salvo la persona que tiene la capacidad otorgada por Dios para así hacerlo. Pero en general no. No es así. No tiene la capacidad. Miren el ejemplo del joven Timoteo. Me gusta, dice en Filipenses 2:19. Un poquito hablando de lo mismo, Pablo, ¿no? Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque otra vez Pablo repite este punto, que parece que era una falencia, ¿no? Y que no es nada nuevo, sigue siendo actual este reclamo del Espíritu Santo a la Iglesia de Cristo y particularmente a los que estamos hoy acá. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y lo pone como ejemplo a Timoteo. Evidentemente, está diciendo, la mayoría lo único que hace es buscar lo suyo propio, la bendición para sí, a pesar de ser de la iglesia de Filipos. La pregunta que te podés hacer vos que sos de Jesús es Vida Córdoba, ¿estás buscando lo tuyo propio en la iglesia Jesús es Vida Córdoba? ¿O lo que es de Cristo Jesús acá adentro? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y que vos particularmente. Yo que estoy buscando acá lo mío propio, o sea, porque guarda que lo mío propio puede ser, bueno, llevar adelante algo que siento hacer. Poner por obra un anhelo que tuve toda mi vida. Quisiera yo disfrutar de esto, de este ministerio, de esta actividad. Ahora la pregunta que te debes hacer, eso que vos deseas, ¿será para satisfacer tu deseo? ¿Será para satisfacer tu conciencia? ¿O porque realmente te preocupa tu iglesia? ¿O porque realmente te preocupan tus hermanos, tus chicos, tus jóvenes? ¿Te preocupa que ellos tengan ese mismo sentir? ¿Te preocupa que sean de un mismo parecer? ¿Te preocupa que tengan un mismo corazón? ¿Te preocupa? ¿O con que vos hagas tu parte, yo hago la mía y ya está? ¿No será que estás buscando lo tuyo propio, no lo que es de Cristo Jesús? Porque lo que de Cristo Jesús lo acabamos de escribir, es bien claro. Esto para hacer un análisis personal cada uno, ¿no? Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Recuerde que Timoteo era un hijo en la fe, pero no era un hijo de sangre. Era un hijo en la fe. Él era un joven, lo interesante es que era joven. Y vemos que generalmente cuando somos más jóvenes, somos más egoístas, más revolucionarios.
En la medida que vamos creciendo, vamos entendiendo que no todo está en acaparar, en retener, sino que se cumple la promesa del Señor Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando somos grandes, ya muy grandes, y cuando vemos que se nos termina el hilo del carretel, ahí es donde empezamos a repartir todo, ¿verdad? Un poco. Somos los seres humanos tendientes a hacer eso, pero porque vamos considerando nuestra condición. Pero esto no es excluido o excluye jóvenes, sino que los jóvenes, como Timoteo, deberían ser los primeros en buscar lo que es de Cristo Jesús, no lo suyo propio, aunque parezca que lo propio es para los demás. Cuidado con no confundirlo con algo propio, un anhelo propio, un deseo de hacer algo, de colaborar con algo por el solo deseo de satisfacer esa necesidad interior. Otra vez es un egoísmo piadoso solapado, una cosa medio así. Pero es en definitiva algo que no está alineado perfectamente. Pero sirve mi trabajo, sirve hasta que deja de servir. Porque de alguna manera está comunicando un espíritu diferente al de la Biblia. ¿Me siguen? 2, ¿me siguen? 3, bueno, gracias. Por eso quiero hablarle de la generosidad en todo sentido y sus consecuencias, como también la del egoísmo solapado y sus consecuencias, obviamente. En Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Pues usted va a ver gente que retiene más de lo que debiera retener. Y esto llévelo a todas las áreas de su vida. Comenzando por la material y terminando en la espiritual. Pase por todo el espectro de cosas que quiera meter en el medio. La persona que reparte, que piensa en lo de los otros, que reparte su vida, su tiempo, sus obras, su dinero, piensa en su gente, en su congregación, en su iglesia, pero con este espíritu, no con el que venimos hablando en Filipenses 2, que tenía Timoteo ya por naturaleza siendo joven inclusive, lo cual es extraño, pero maravilloso al mismo tiempo, nos alienta ahora a nosotros, ¿no? Porque decimos, claro, Dios es el Dios que sabe recompensar y nos ayuda a entender ahora lo que significa más bienaventurado es dar que recibir. Y más bienaventurado es repartir que retener más de lo que es justo, porque si yo retengo más de lo que me corresponde, por egoísmo, por frialdad, por indiferencia, por ignorancia, por lo que sea, la pobreza espiritual, material, lo que sea, me alcanzará tarde o temprano. Como al perezoso la miseria vendrá como hombre armado, al que retiene más de lo que es justo, la pobreza también lo alcanzará, en el área que sea o como Dios disponga. Pero añade todavía Proverbios 11:25 y dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ahora, en contrapartida, dice, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Otra vez otra actitud vanagloriosa, egoísta. Y alguno puede decir, bueno, pero en el mundo de los negocios, si yo quiero retener la mercadería, ¿qué hecho ilegal hago en retener la mercadería si hay inflación, por ejemplo? ¿Me voy a descapitalizar si vendo toda la mercadería? Sí, es cierto. Un acto prudente de un empresario que es retener la mercadería hasta que todo amaine, ¿no? Y bueno, después en el precio de mercado yo la pongo a la venta, por supuesto la vendo, pero mientras tanto retuve, no hay stock. Y eso pasa, lo que hablábamos, lo que ustedes vieron, el control de precios, ¿no? Cuando hay control de precios, cae lamentablemente la oferta, aumenta la demanda, aumentan los precios, vuela todo por el aire, así andamos. Bueno. El presidente ahora no vamos a hablar de técnica, pero el presidente está revirtiendo eso. Con todo cuesta un montón lo mismo, ¿no? Pero no importa. Ahora, ¿qué voy esto? Que de la misma manera, si nosotros acaparamos nuestra vida, no te van a maldecir los hermanos, pero no te van a ver con buenos ojos. No espere que te vean con buenos ojos, el pueblo no te va a maldecir, pero como que no te va a ver con buenos ojos. Porque estás acaparando tu vida, reteniendo para sí. Pero
como el que vende el grano, porque hay necesidades, vamos a sacar los negocios a un lado, ¿no? Pues no vamos a hablar de eso ahora. Pero apliquemos a nuestra vida. Si nosotros, en vez de retener, damos recursos personales, no solamente cuidando lo nuestro, obviamente, ¿no? Porque Dios no nos manda a cuidar la vida de los otros y descuidar la nuestra. No, primero cuidar la nuestra, pero cuidado que no sea acaparar el grano para que terminemos siendo maldecidos por el entorno, sino más bien que seamos colaborativos. Diga conmigo, colaborativos. Y le voy a mostrar el ejemplo de otro joven. ¿A cuánto le gusta el ejemplo de los jóvenes? Amén. A mí me inspira mucho. Máximo aún porque los jóvenes vienen con otra cultura, influenciada. Por naturaleza venimos todos así de fábrica, egoístas, pero la vida de piedad y la vida de unos padres piadosos nos van ayudando a ser generosos. Nuestros padres que nos dan el ejemplo y nos dicen, no, hijo, vos tenés que ser así y ser asá y ser paciente y dar tu tiempo, ¿verdad? Bien. Pero les voy a hablar de un ejemplo ahora. De un joven ejemplo. ¿Saben quién? Salomón. Segunda de Crónicas 1:7 dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Un cheque en blanco le dio aquí el Señor, ¿o no? Imagínate vos que te diga está por venir Elon Musk, ahora, ¿no? El dueño de los satélites, tiene como 400 satélites en el aire, tira los cohetes que llevan los satélites, es el dueño de Twitter y de Tesla, tiene más plata que los ladrones, todos juntos. Bueno, y te dice, mira, Heredia, te dice Elon, how are you? Te dice, no, dice a check for you, in black. Yes, yeah, yes, va a decir, thank you, va a decir Dani, ¿no? Le tira un cheque en blanco. Elon Musk, ¿qué le va a decir? ¿Qué le pongo? Dice el Dani. ¿Qué le pongo? Y bueno, ahí sabrá Dios pedir sabiduría. Señor, dame sabiduría para que pueda poner algo que sea prudente, que este hombre no le moleste, ¿no? Diría, no sé qué diría, no sé, orá, qué sé yo, imagínate. Bueno, pero ¿qué hizo Salomón? Dios le dio un cheque en blanco, le dice, Dios, no es ya el multimillonario de la tierra, Dios le dice, pedime, le dice, lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! Que Dios se te aparezca y te diga, ¿cómo anda Salomón? ¿Cómo anda ese muchacho? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, a ver, ¿qué querés que yo te dé? Casi una hada madrina parece, ¿no? Y así es lo que vemos en el mundo. Hacemos que Dios parezca una hada madrina. Los evangélicos que no usan la Biblia convierten a Dios en una hada madrina. Pero fíjese que Dios aquí no actúa como una hada madrina, sino como Dios, sabiendo a quién le dice lo que le dice. Pero Salomón, pastor, ¿cómo terminó? Bueno, ese es otro tema, pero como empezó es diferente. Y ahí es donde voy a remarcarle. Dice, y Salomón dijo, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto, fíjese, ya está entendiendo la soberanía de Dios, por rey en lugar suyo, lo está entendiendo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. O sea, el pueblo de Israel ya era un pueblo grande. Después de David viejo, grande, Salomón, bueno, no era un pibe, pero tampoco era un hombre grande, maduro. Era un muchacho, digamos, ¿no? En esos términos, la gente maduraba más lentamente. Si no lo quiere ver así, por lo menos inexperto como rey, seguro. Y le dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Primero dice, ¿quién? ¿Cómo? ¿Qué tengo yo? ¿Dónde tengo capacidad para reinar sobre un pueblo tan grande que es tu pueblo? Esto habla de que él no se sentía que era el dueño, sino que sabía que Dios era el dueño. Sabe que él sentía que tenía una gran responsabilidad para gobernar, dirigir. Y esto lo tiene cualquier papá o cualquier pastor piadoso. Sabe que tiene una gran responsabilidad sobre una iglesia. Yo no me puedo parar acá a decir 3 o 4 tonterías porque no quiero errar. Mi preocupación constante es ser fiel a Dios, aunque me gane enemigos, no importa.
A más de uno quizá habré desagradado en mi manera de comunicar, pero es lo que lamentablemente tengo que hacer, es comunicar la palabra de Dios o la verdad de Dios. Pero más allá de eso, es una responsabilidad tremendamente grande, no como la de Salomón quizá en este caso, en cuanto a cantidad de gente. Salomón tenía que gobernar, yo tengo que predicar el Evangelio, que es mucho más importante que gobernar una nación. Usted también. Es más importante predicar bien la palabra de Dios, porque el gobierno terrenal es temporal. Lo que trae salvación y vida eterna es eterno. O sea que es mucho más importante predicar el Evangelio que gobernar una nación. Y dijo Dios a Salomón, fíjese cómo Dios le responde: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste bienes, riquezas o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días. Como pediría cualquiera, si tenés un cheque en blanco, dame fama, gloria y poder. Y alguno diría, ¿y mujeres? Bueno, se tomó 1000, ahí le erró Salomón, por 999. Una le tocaba, no 1000. Bueno, él hizo evidentemente mal después de grande, pero de joven él no pidió nada de esto. Cualquier rey pediría fama, dinero, gloria y poder. Y él no pidió eso, que sería muy normal y todo el mundo lo comprendería. Pero Salomón no pidió, pidió para los demás. Pidió responsabilidad y capacidad para liderar una nación. ¿Y Dios qué le dio? Cuando Dios le dice, por cuanto no hubo esto en tu corazón, no pediste ni plata, ni bienes, ni gloria, ni siquiera la venganza sobre tus enemigos, ni larga vida, porque generalmente decía, larga vida al rey, decían, ¿no? Bueno, él no le pidió una larga vida, ni siquiera le pidió, si voy a vivir, Señor, los días que viva, quiero tener sabiduría para dirigir. Y el Señor le respondió así: sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Estaba totalmente de acuerdo Salomón con Dios y Dios con Salomón, obviamente, pero el tema era que Salomón esté con... Bueno, Salomón estaba totalmente de acuerdo con Dios. Y le dice, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Como diciendo, todo lo que no pediste, eso te doy. Más allá de todo lo que me pediste. Esto es absolutamente concordante, que hay quienes reparten o hay quienes piensan también de los otros y Dios le da más. Y más de lo que pidió y más de lo que nunca imaginó. No es que Dios te va a llenar de oro y de caballerizas y de instrumentos de música. No, porque Dios no te ha puesto a reinar sobre Israel. Te ha puesto en este mundo para predicar el Evangelio, para servir en su iglesia, para servir en esta congregación o en otra, en el caso de los hermanos de San Juan. Dios ahí los puso para servirle, honrarle, y así como el pastor Andrés, como a mí, le pedimos a Dios, Señor, dame sabiduría para administrar a la iglesia, la obra, para poder de alguna manera convencer a todos de la necesidad de sentir lo mismo, de trabajar en una misma dirección, de tener un mismo propósito, un mismo corazón. Dame, Señor, por favor, esa habilidad de comunicar lo que tú quieres y es bueno para tu iglesia. Y naturalmente. Porque yo no le pido a Dios un avión para viajar y predicar, no. Lo que le pido es, Señor, ayúdame a cuidar mi iglesia en casa, a mis hijos, a educarlos. Y si me llevas en un avión, llévame vos. Yo no quiero andar cargando nafta en esas cosas. Menos ahora. No tengo esos planes vanidosos. Y cerraría como terminó entendiendo tristemente Salomón, ¿no? Lo que Pablo les venía diciendo a la iglesia. Y esto quiero que quede como una humilde, más solemne advertencia para cada uno de nosotros.
que ahora siendo nosotros creyentes, nacidos de nuevo, con el Espíritu Santo, con toda la revelación completa del Antiguo y del Nuevo Testamento, al que más se le da, más se le demandará. Tenemos toda la revelación completa que Salomón no tenía. La tenemos nosotros ahora. Y más, habiendo pasado 2000 años de iglesia, tenemos todos los errores cometidos por la iglesia de Cristo a lo largo de los tiempos, para que encima aprendamos de los errores del pasado, para no volverlos a cometer en el presente. Aunque la Biblia es suficiente, ¿no? Pero no hace nada mal estudiar historia y ver los errores de la iglesia del pasado para evitar cometerlos en el presente. Pero otra vez, volviendo a esta advertencia humilde y solemne, el acumular o buscar con afán egoísta no trae sino más que frustración, vacío y enemistad con Dios para colmo. Porque si alguno dijera, bueno, estoy vacío y frustrado aquí en mi casa, apartado, pero no solamente está apartado, sino está en enemistad con Dios. Eso es lo terrible, porque de que termine uno frustrado no sería nada, pero que Dios se convierta en tu enemigo, eso es grave. Y dice Salomón, después ya de grande, habiendo escrito, cuando su corazón se apartó, ya se casó no se casó 1000, se casó 600 veces. Y tuvo un montón de 1000 mujeres y ya, bueno, desastre. Él dijo en el verso 8 del capítulo 2 de Eclesiastés, dice, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. O sea, él la pasó bien, disfrutó lo que tenía, conservó la sabiduría, pero no la aplicó en la última parte de su vida. No negué a mis ojos cosa alguna que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Y dijo ahora, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. O sea, ¿para qué? ¿Para qué hice tanto esfuerzo en alcanzar todos estos placeres, todas estas cosas divertidas, buenas para mí? La pasé bien, mirá. ¿Quién me quita lo bailado? Diría alguno hoy, ¿no? Fíjate que ese quien me quita lo bailado, a Salomón no le quitó la aflicción de espíritu. El quien me quita lo bailado, chicos, hermanos, pueblo de Dios, no te quita la aflicción del presente, ni mucho menos te da esperanza para el futuro. No. Es más, ya hablando con seriedad y incisivamente, Santiago dice en el capítulo 4, verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Acá ya no le está hablando a los que Salomón que tienen, sino a los que no tienen y quieren tener. Dice, no podéis alcanzar, combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice. O sea, otra vez están pidiendo para sí. Y ya llega un momento que Dios no te da ni para vos, ni para repartir, ni para nadie. Entonces ahí vienen las codicias, las peleas, los combates, los pleitos. ¿Por qué? Porque no se hace como nosotros queremos. Porque todo no cierra según mi perspectiva personal. Entonces me enojo. Oh, almas adúlteras, dice Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces yo te diría, ¿y cómo es esto de ser amigo? Bueno, no coquetees con los valores, los principios del mundo, los libritos que escribe el mundo, o los escritores apóstatas también, porque hay millones, son más en los escritores apóstatas,
que los hombres de Dios. No coquetees porque eso es amistad con el mundo. Mejor amá la Biblia, amá la palabra, ponela por obra y tenés absoluta seguridad y garantía de que vas a estar en el centro de la voluntad de Dios. Una cosa sé, y debemos recordar, como decía Pablo, las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así también el proverbista dijo: hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, y estos vendrán a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, este también será saciado. Así acabamos de leer, ¿verdad? Ahora, cierro con un solo versículo que lo vamos a aprender de memoria también, es fácil. Proverbios 22:4, este es el último, que dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea, dejale a Dios lo tuyo. Abrite a lo que es de Cristo. Ser responsable y buen administrador de lo tuyo. Sí. No te digo que no, debes serlo primeramente. Tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Pero si estás en una iglesia de Cristo, acordate también lo de los otros. Y si así haces y tenés ese pensamiento, ese espíritu, más allá de traer gozo a los pastores o quienes te lideren, sobre todo traerás gozo al corazón de Dios. Y si Dios ve lo que vio en Salomón, seguramente de alguna manera se aplicará a tu vida lo que dice Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén. Fin del mensaje.